Ni tanto. Muy buenos días, hermanita. Voy a grabar también yo. Buenos días, hermanitas. Tengan todas un bendecido día. Vamos a iniciar con esta lección programada para este día. Es una lección bastante, hermanitas, bastante, digamos, sencilla de comprender, sencilla de atesorar en nuestro corazón, porque dice en 1 Pedro 3:14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Es esto, hermana, en esta porción bíblica, el apóstol nos encontramos con una recomendación directamente de él que dice que la recomendación de consuelo y fortaleza que podemos tener, hermanas, en nuestros corazones, ya que no estamos exentos de padecer por la causa de Cristo, ¿verdad? ¿Y qué nos va a pedir el apóstol? Número uno, a no desfallecer, no darnos por vencidas en la carrera que todas hemos emprendido, ¿verdad? Es un mensaje para los santos de la iglesia que aunque cualquier cosa, pese a cualquier cosa que nos pueda pasar o situaciones que nos incomoden, ya sean por críticas, ¿verdad? Ya sea porque nos señalen o nos hagan sentir tristes, ya sean por los propios o los extraños que nos hagan esas críticas o porque nos estén intimidando, ¿verdad? Por servir en su iglesia, por predicar el evangelio, ¿verdad? O por ser una seguidora de Cristo, por llevar el mensaje de paz y salvación, por hacer sencillamente el bien de acuerdo a lo que nos dice la escritura, ¿verdad? A eso, a nosotras. Hoy día, yo lo voy a poner en términos de hoy día, hermana, pero aquello que les dijo a aquellos hombres de la iglesia, ¿verdad? Aquellas mujeres de la iglesia, también nos lo está diciendo hoy día. También nos exhorta a qué? A no preocuparnos por nuestra fidelidad y que esto se debe demostrar que hacemos lo correcto, lo que va de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, lo que tiene honor, lo que tiene honra, lo que es recto para con Dios y para con quién, para con nuestros semejantes. El apóstol nos dice, podéis padecer señalamiento, opresión, burla, persecución, pero si lo que estamos haciendo es por causa justa, por el evangelio, que no nos entristezcamos, que sigamos adelante. Ya Cristo había señalado al respecto de esto en el Sermón del Monte, cuando dijo en el versículo, el capítulo 5 versículo 40, 5, 6, perdón, hermana, cuando dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Ya Cristo sabía que todos aquellos que podíamos tener hambre y sed de justicia íbamos a ser saciados. Y también el apóstol dice, porque ellos ya habían escuchado lo que Cristo había dicho. Entonces, tenemos ahí en Hechos 5, 40 al 42, y otros elementos de Hechos, ejemplos que nos da el apóstol cuando dice, miren, también nosotros fuimos perseguidos o fuimos señalados a causa de la justicia, cuando dice en Hechos 5, 40 al 42, y convivieron, dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, ¿a quiénes? A Pedro y a Juan. Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, miren, hermana, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Aunque los intimaron, los azotaron, ¿verdad? ¿Cómo? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer, ¿verdad? Afrenta por causa del nombre. ¿Y qué nombre? Por el nombre de Cristo. ¿Y qué hacían estos hombres? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que el apóstol, ¿verdad? Pedro y Juan no cesaban de predicar. No importa, allá nos azotaron, allá nos apresaron, allá nos intimaron. Entonces, pero nosotros vamos a predicar de Cristo, a enseñar de Cristo.
Este es un gran ejemplo que nos da el apóstol. También nos cuenta en Hechos 4:1-3, cuando Pedro y Juan fueron encarcelados, cuando dice en el capítulo 4, versículo de 1 al 3, hablando a ellos al pueblo, vinieron sobre ellos ¿quiénes? Los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de qué? Que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. No importa que ellos estuvieran en la cárcel, privados de libertad, pero ellos siguieron predicando a Cristo. En Hechos 12:1-5 también hay un elemento mucho más fuerte, ¿verdad? Cuando Jacob murió a espada y Pedro fue encarcelado para ser que ejecutado también, ¿verdad? Hechos 12:1-5, cuando dice que Jacobo fue muerto primeramente y como a espada. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, ¿verdad? El rey Herodes procedió a prender a Pedro también. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados cada uno. ¿Para qué? Para que lo custodiasen, y también ¿para qué? Para que proponía sacarlo después al pueblo después de la Pascua, ¿verdad? Para entregarlo, para que lo juzgaran, para que también tuviera juicio el apóstol, ¿verdad? Pero ¿qué hacía toda la iglesia? Y eso es lo que debemos de hacer nosotras, hermanas, por todos los hermanos que puedan estar en todo el mundo, ¿verdad? Perseguidos o, o que estén así asediados, ¿verdad? La iglesia dice que oraba sin cesar con oraciones a Dios, ¿verdad? Por Pedro. Estos hechos están relatados para que nosotras no tengamos temor hoy día. ¿Y hoy día qué pasa? No estamos siendo perseguidas, no estamos siendo atacadas a causa del evangelio. Puede ser que estemos sí atacadas por otros, aún por nuestros mismos hermanos, por trabajar, por servir, por celos, por contiendas, ¿verdad? Pero eh, por por las leyes posiblemente en algunos casos de algunas hermanas, ¿verdad? Porque ya que, hermanas, no nos preocupemos, ya que si actuamos con justicia, por ello seremos reconocidas, ¿verdad? En el Señor, como bienaventuradas o bendecidas o benditas de nuestro Padre, dichosas, ¿verdad? Felices, vivamos con gozo, hermanas, sirviendo a nuestro Señor. La palabra nos está diciendo que seamos coherentes con qué? Lo que hemos creído en nuestra forma de vivir, actuar y que nos conduzcamos de tal manera, sin que nos avergoncemos del Evangelio, sin ocultar, hermanas, que somos cristianas, manteniendo firmes nuestros valores y principios, ¿verdad? Que nos han sido enseñados, no volátiles, ¿verdad? O vulnerables, o agachando la cabeza o cambiando por cualquier viento de doctrina, ¿verdad? No siendo, no poniendo máscaras que somos hoy cristianas y mañana no. Por el contrario, siendo valientes y persistentes, y Cristo lo menciona también en Mateo 5:10, cuando dice, bienaventurados quienes, aquellos que han sido perseguidos por causa de qué? De la justicia. Por tanto, cuando dice en el versículo 14, por tanto, ¿verdad? Pues dice, asimismo, por tanto, no nos amedrentéis, ¿verdad? No os amedrentéis. ¿Y qué significa amedrentarse? Si alguien quiere infundirnos temor o terror, estas personas injustas, ¿verdad? En aquellas que no reside el Espíritu de Dios, no dejemos que nos influyan en nuestra mente, ni en nuestro corazón, y sigamos adelante. Y que nosotras mismas no nos conturbemos, hermanas. Es decir, la palabra conturbarse significa que no nos influyan en nosotras intranquilidad en nuestras vidas, ¿verdad? Porque estamos haciendo lo correcto. Porque si nos conturbamos,
podemos caer en un estado ¿qué? Depresivo o temor o ya no lo hago, ¿verdad? Y esto puede ser dañino para nuestra salud espiritual, para nuestro crecimiento espiritual. No digamos, no, mejor ya no hago nada porque estoy siendo atacada, ¿verdad? Y ya me siento depresiva, ¿no? ¿Verdad? Y finalmente, hermanas, en Romanos 8, 35 al 39 dice la Escritura, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y dice también el apóstol, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Acuérdense, como está escrito, dice el Señor, por causa principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, hermanas, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En esto debemos pensar, en mantenernos ¿qué? Firmes. ¿Por qué? Porque también Cristo nos dice que nos va a dar un premio, y un premio grande, hermana, porque dice, bienaventurados ¿qué? Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si nosotras tenemos un limpio corazón, si hacemos justicia, si no nos amedrentamos, si no nos conturbamos por el evangelio, hermanos, pese a lo que pase para nosotras, nuestras vidas, hermanas, podremos de, ver de cara a cara a nuestro Dios. Y eso es un gran galardón, hermano. Que el Señor nos bendiga.